Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en esta nueva edición. Hoy les cuento lo más reciente en el caso del productor musical Rafi Pina, condenado a 41 meses de cárcel por violaciones a la Ley Federal de Armas. Antes, me gustaría invitarlos a que hagan clic en el icono de me gusta y a que compartan este video. También a que se suscriban a este canal en YouTube. El productor musical Rafi Pina solicitó nuevamente una reconsideración al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston para que le permita salir bajo fianza durante el proceso de apelación. La petición de reconsideración surge luego de que el Foro Apelativo Federal denegara el segundo y más reciente recurso de libertad condicional el pasado viernes, mientras emite una decisión final sobre su intento de reducir su sentencia en prisión. Según se explicó en el documento del tribunal, la solicitud fue denegada ya que no se realizó primeramente en el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico. En su moción con la nueva solicitud, el abogado de Rafi Pina, el licenciado Edwin Prado, pidió que se, cito, reconsidere su decisión previa y le permita salir bajo fianza ante preocupaciones de que buscar fianza en el nivel del Tribunal de Distrito de Puerto Rico sería un retraso innecesario en obtener una decisión y pudiera resultar en denegar la fianza independientemente de los méritos. La moción destaca que Pina Nieves cumplió con todos los requisitos de la libertad bajo fianza en el tiempo en que estuvo en espera de su juicio. El licenciado Prado también argumentó que su cliente no representa un riesgo de fuga por sus lazos familiares y de negocios, ni de peligro para la comunidad. Asimismo, destaca que ha cumplido una parte significativa de los 41 meses a los que fue sentenciado. A finales de septiembre, un panel de jueces apelativos denegó una solicitud de fianza de Rafi Pina, indicando que no podían acoger su petición mientras se atiende su apelación porque no hizo esa solicitud primero en el Tribunal Federal de Distrito en Puerto Rico. La orden fue emitida por los jueces William Callara, Gustavo Gelpi y Lara Montecalvo del Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston. Prado solicitó la reconsideración en Boston el mismo día que presentó una moción de fianza ante el juez federal Francisco Bezosa en San Juan. El licenciado señaló que Pina, cito, ha completado mitad de la sentencia estatutaria, o sea, 19 de los 41 meses, y es elegible para encierro doméstico bajo el estatuto federal denominado CARES Act. Prado agregó que, de acuerdo con las políticas del negociado federal de prisiones, con buena conducta puede obtener créditos de hasta 15%, es decir, 6 meses para reducir su periodo de encarcelamiento a 35 meses, y en su moción planteó que, cito, considerando que ha servido 19 meses, queda un término de prisión adicional que alcanza por lo menos 1 año o menos por otras deducciones bajo regulaciones aplicables. El abogado sostuvo que la fianza en apelación debe concederse por la discrepancia entre el total del término de encarcelamiento impuesto y la potencial sentencia de 21 meses si hay una revocación del cálculo de las guías. La apelación de Rafi Pina consiste en tratar de reducir la sentencia de 41 meses de prisión que mantuvo el juez federal Francisco Bezosa pese a la desestimación de uno de los 2 cargos por los que fue encontrado culpable por un jurado. El cargo de posesión de un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar automáticamente. Entre varias de las medidas de restricción domiciliaria,
Pina propuso al juez Bezosa que se mantendría con su prometida Nati Natasha como tercer custodio y con monitoreo electrónico, sin salir de su residencia 24 horas al día, salvo para citas o emergencias médicas. El juez Bezosa, por su parte, ordenó que la Fiscalía Federal conteste antes del 20 de octubre. Y ante Boston, el fiscal federal David Bernstein se opuso a la fianza, basado principalmente en el argumento de que el asunto no fue presentado primero en el Tribunal Federal en Puerto Rico. Bueno, sí, fíjate, él está pidiendo una fianza, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta la figura de fianza. ¿Cuál es la figura de fianza normalmente que existe en los libros de sentencias criminales y en los libros de procedimientos criminales? Es cuando a la persona le dan un cargo como tal y durante el momento que tiene ese cargo, entonces, mientras que no haya sido encontrado culpable, mientras que no haya una sentencia, mientras que no haya una declaración del jurado como tal de que la persona es responsable por los cargos que se le imputaron, la persona puede pedir una fianza y dejar entonces que la persona salga en libertad mientras que tiene el proceso de juicio, mientras que tiene el proceso y el procedimiento completo hasta llevarlo a sentencia. ¿Qué es lo interesante de este caso? Bueno, que ya él fue sentenciado, ya él fue encontrado culpable por 2 jurados. No. Ahora bien, lo que sucede con eso es de que él ya no tiene derecho a una fianza como tal para salir en libertad mientras que haya un proceso, porque no tiene un proceso en realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que están pidiendo ellos? Ellos están recurriendo a la sala de casación, es decir, a la sala de apelaciones, a la sala más arriba del Tribunal de Puerto Rico, pidiéndole en este caso de que le hagan una reconsideración para que puedan entonces aprobar una fianza mientras el término que le queda de un poco más de la mitad del tiempo que necesita él cumplir de sentencia para el cual lo encontraron culpable a los 2 cargos. ¿Cuáles son las bases que están utilizando para eso? Bueno, las bases son, número 1, que la persona tiene, por supuesto, una opción directa de lo que viene siendo una resolución de bajar los años que le dieron o los meses que le dieron a casi la mitad, porque parece que están tratando de desestimar o por la desestimación de uno de los cargos, lo cual él fue sentenciado para 41 meses y están diciendo ya cumplió 19 y si la mitad de esos cargos se van, entonces ya básicamente podría estar en libertad, a pesar de que no es oficialmente que sea así. El segundo argumento que están presentando es de que solicitar en Puerto Rico esta fianza le tomaría más tiempo hacer un proceso y pedirlo allá para que después entonces esta sala de apelaciones pueda determinarlo. Pero están equivocados, porque ellos hay una figura legal que se llama lo que es tratar de hacer los pasos para de alguna u otra manera cumplir con los procedimientos administrativos, agotar la vía administrativa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tienen que primero presentarlo en el Tribunal de Puerto Rico para después entonces proceder de esa manera y ir, si se lo niegan, a una apelación. Y ese es el paso que se están saltando y no creo que le vayan a aprobar esa solicitud de fianza. Y muy claramente la Fiscalía ya se opuso a esa aprobación de fianza precisamente por eso mismo, porque ellos no han agotado la vía administrativa. Pero recordemos de que en el momento que hicieron esa solicitud también solicitaron en Puerto Rico la parte de la fianza, pero entonces no están solicitándola como una apelación, sino están haciéndolo paralelamente y lamentablemente no creo que se la vayan a dar. Por supuesto, al final del día los jueces son humanos y a lo mejor consideran de que esta no es una persona que corre ningún riesgo de fuga porque va a estar con Nati Natasha, como bien sabemos que es su mujer. Sabemos de que están ofreciendo que esté 24 horas detenido en su propia casa como arresto domiciliario bajo lo que se llama el CARES Act, que es una ley que protege a las personas para cuando salen en libertad después que han cumplido la mayoría de las sentencias. Y entonces sí hay argumentos de cómo hacerlo, pero yo creo que lamentablemente se están saltando la talanquera, se están saltando un procedimiento y es muy probable, ojalá que me equivoque, pero es muy probable que se lo nieguen. Y algo súper interesante, el caso de Rafi Pina lo discutió Quique Cruz con el abogado y ex fiscal federal Osvaldo Carlo. Acá les dejo parte de la entrevista. Cuando estamos hablando de apelaciones, hay una regla, que es que tú solamente puedes subir en apelación lo que se levantó
en el tribunal de instancia. Lo que quiere decir es que Rafi Pina tenía que haber levantado ante el juez Bezosa el aspecto constitucional, que entiendo que no lo hizo. No lo hizo. Para que entonces el Tribunal de Circuito de Apelaciones, primer circuito, tenga jurisdicción para atender ese tema. Tú puedes argumentar posiblemente que siendo un asunto constitucional, pues que el Tribunal de Boston debería entrar en él para resolverlo. Eso sería enteramente discrecional. Del Tribunal de Apelaciones. Tribunal de Apelaciones hacerlo. No están obligados a hacerlo. Se pueden ir por la norma más sencilla de que, bueno, no lo vamos a atender porque tú no lo levantaste, por lo tanto, no vamos a estar nosotros envueltos en resolver este asunto, que no es un issue en el caso tuyo. Si llega otro caso, pues lo atenderemos. Podrían resolverlo así de fácil, como decidir entrar en el asunto. Si a Rafi Pina sucede que el caso del tercer circuito llega al Supremo de Estados Unidos y allá el Supremo de Estados Unidos confirma que el estatuto es inconstitucional, pues fue juzgado bajo un estatuto que es inconstitucional y en ese caso pues sería para su casa. Ok, se iría para su casa, pero entonces no sería convicto, su récord no... No, bueno, sigue siendo convicto en su primer caso. Fíjate lo que te estoy diciendo. Pero no en el segundo caso. No en el segundo caso. Pero en este caso, él saldría libre. Así, tranquilo. Exacto. Ya no sería una cuestión de revisar el aspecto de la sentencia que le impuso el juez, sino que sería una situación donde el circuito y el Supremo han determinado que ese estatuto es inconstitucional. Entonces, estamos hablando que las dos probabilidades que Rafi Pina tiene ahora mismo, bueno, serían tres, de salir a base de esta decisión, sería, número uno, que en el circuito número 1 de apelaciones de Boston lo acojan. O segundo, que entonces vayan que la decisión del tercer circuito vaya al Supremo. Y esto se aplica a todos los estados. Y el Supremo entonces decida a favor de la decisión del tercer circuito, aplique a todos los estados y territorios, y ahí entonces él saldría. Correcto. Y la tercera opción que él tiene de salir es que el Tribunal de Circuito de Apelaciones en Boston determine que el juez Bezosa se excedió en la sentencia y que o ellos entiendan que ya él cumplió el tiempo que debió haber cumplido o lo devuelva para que el juez imponga una sentencia más razonable. Pero más razonable el juez Bezosa, a base de lo que ha hecho hasta ahora, podría decir 39 meses en vez de 41. Podría decirlo. Sí. Podría decirlo. La sentencia impuesta por el juez federal Francisco Bezosa en mayo de 2022 de 41 meses ubica al tope de las guías que ofreció el informe presentencia. A la luz del historial criminal de Pina y la gravedad del delito, el informe sugirió una pena de entre 33 y 41 meses de cárcel. De esa forma, Bezosa denegó tanto la moción de la defensa para que a Pina se le concediera una probatoria o un período de arresto domiciliario, como la petición de la Fiscalía para que la pena de cárcel fluctuara entre los 46 y 50 meses. El juez federal, además, le impuso a Pina 3 años de libertad supervisada cuando cumpla con el término de prisión, así como una multa de $150,000. Este caso lleva activo desde agosto 13 del 2020. Y nosotros en Eni Con Más, por supuesto, que estaremos pendientes de todo lo que suceda para traerles toda la información conforme vaya saliendo. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Nos vemos mañana en otra edición de Eni Con Más. Un breve informativo, siempre con la verdad.